Hablando de Juan el Bautista, dijo Jesús: les aseguro que no ha nacido de mujer nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde que apareció Juan, hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos quieren oponerse, porque todos los profetas, como también la ley, profetizaron hasta que vino Juan. Si se quiere, él es Elías, el que estaba por venir. El que tenga oídos, que escuche. Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versos 11 al 15. Hay que valorar el trabajo apostólico, profético de nuestra Iglesia con los criterios de la eficiencia, de la funcionalidad, del éxito. Somos eficientes en lo que hacemos en el campo de nuestra fe. Notas amables a la palabra de Dios, jueves 10 de diciembre, año 2020. María, María, ven acá corriendo, el chocolate se lo están comiendo. Capítulo 11 del Evangelio según San Mateo, para pensar en varias posibilidades que nos pide el Evangelio. La opinión primero que da Jesús sobre un hombre maravilloso llamado San Juan el Bautista, y cómo entrar en el mundo de San Juan el Bautista, que recapitula prácticamente todo el Antiguo Testamento de la historia de la salvación en la Santa Biblia. Cómo entenderse con el Bautista cuando es el precursor de Cristo, cómo meterse dentro de esa dinámica de San Juan el Bautista, la persona fiel, humilde, sencillo, sacrificado, un personaje muy completo para este tiempo de Adviento, de preparación para el nacimiento de el Salvador del mundo. Aparece la opinión de Jesús de Nazaret sobre el Bautista y lo compara con los personajes del Antiguo Testamento, y Jesucristo dice que no hay persona más grande que Juan. Es más grande que Jeremías, más grande que Abraham, que Isaías. Pero cuando ya llega la comparación con el Nuevo Testamento, ya la época de Jesús de Nazaret, de los apóstoles, de los personajes importantes en el contexto del Evangelio, San Juan el Bautista entonces pasa a ser la persona tan significativa en el campo de la humildad y la sencillez de corazón. Él es el más pequeño en el reino, pero él es el más grande porque presenta a su Maestro, al Salvador, presenta al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y lo indica. Él es el Mesías, Él es el Cordero de Dios, y así quedó escrito en la Santa Biblia. Capítulo 1 del Evangelio según San Juan, verso 36. El Nuevo Testamento entonces entra en el Antiguo, el Nuevo entra en el Antiguo. ¿Cómo poder combinar esas dos palabras en la Biblia, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento? Y cómo no confundirse como si fueran dos cosas separadas para algunas personas que leen la Biblia. No, son dos continuadas, y la persona que explica con una frase de esos aforismos latinos de la época del siglo IV de la historia de la Iglesia Católica, aparece un Señor muy virtuoso, muy santo, muy perfecto, que se perfeccionó identificándose con la palabra de Dios, y ese Señor se llama San Agustín de Hipona. Y ese San Agustín de Hipona del siglo IV en la eclesiología, él decía que el Nuevo no entra en el Antiguo, sino que el Nuevo está escondido en el Antiguo, pero el Antiguo revela su pleno significado en el Nuevo. ¿Cómo se combinan los dos perfectamente? Novum in vetere latet, vetus in novo patet, decía en su lengua latina en esa época San Agustín. En latín, novum in vetere latet, vetus in novo patet.
es decir, para indicar que el antiguo revela todo ese significado, el nuevo está escondido en el antiguo, pero el antiguo renueva el significado del nuevo. Jesús entonces de Nazaret ofrece una clave de lectura. Con Juan el Bautista, según la Biblia, finalizan los tiempos de la ley y de los profetas, es decir, los tiempos de la profecía. Hace poco una persona me preguntaba que si hay que creer en las profecías, que en internet hablan de profecías, que una señora habla de profecías, que en un país de Centroamérica apareció alguien profetizando. Y la respuesta que yo le di hace poco decía, hasta donde yo entiendo las profecías ya terminaron. Hasta ahí tengo conciencia. Las profecías terminan allí, en tiempo de Juan el Bautista, el tiempo de la profecía y de la espera. Elías va a volver, no es cierto. El que tenga oídos, que entienda. Me parece importantísimo para contestar esa pregunta de hace poco, el capítulo 11 de San Mateo, versos 11 al 15, para entender la importancia que tiene una evangelización, vivir una fe al estilo de Juan el Bautista, que recoge todo el Antiguo Testamento que estaba escondido dentro del Nuevo y propone una evangelización como la propone el Papa Francisco en una homilía un 24 de septiembre del año 2015. Y decía el Papa Francisco en aquella oportunidad: debemos valorar el esfuerzo apostólico con los criterios de la humildad, de la sencillez, de la entrega. Es muy importante aprender a valorar, pero entonces el Papa se detenía allí con qué criterios. Por ejemplo, el apostolado de Juan el Bautista, ¿con qué criterio lo valoró él? ¿Con la humildad, con la sencillez, ocupando el puesto que le corresponde, no estando por encima de su maestro, ni creyéndose más que el maestro, ni creyéndose la persona más importante, sino que Juan el Bautista dijo: Él es el Mesías, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A Juan le preguntaron: ¿usted es? Él dijo: no, yo no soy. Están equivocados, no lo soy. Ese es como lo que dice el Papa Francisco. Sí deben haber criterios de eficiencia, de funcionalidad, de éxito, pero no deben ser los más importantes, dice el Papa Francisco. El verdadero valor del apostolado se mide por el que tiene a los ojos de Dios, ver y valorar las cosas desde la perspectiva de Dios. Trabajo, dedicación, evangelización, catequesis, apostolado, vivencia de la fe, vida consagrada, vida ministerial. ¿Cómo se puede evaluar todo eso? Según el Papa Francisco, se evalúa de acuerdo a la perspectiva de Dios. Él exige que volvamos otra vez al comienzo, que es la humildad, y propone un rango, dijo el Papa Francisco, que se llama la cruz. La cruz nos indica una manera distinta de medir el éxito. Nos corresponde sembrar y Dios ve los frutos de nuestras fatigas y nuestra dedicación. Así que el nuevo evangelizador, la persona que marca la pauta en el mundo actual como evangelizador, mide su trabajo desde la cruz. Y al medir su trabajo desde la cruz, lo medirá desde el éxito que tenga con la cruz, es decir, humildad, sencillez, sacrificio, dedicación, perseverancia. Es decir, cómo es de importante medir todo el trabajo desde la delicadeza con que se tienen que hacer las cosas, como las hizo San Juan el Bautista. Fue muy prudente y muy delicado, bastante. No fue ofensivo en materia de evangelización, porque es que a uno no lo mandaron a evangelizar, a juzgar y a criticarle la vida a los demás. Lo mandaron a ser un San Juan el Bautista, a preocuparse más por dar ejemplo, a asumir la cruz. El Papa termina su elocuente homilía en ese 24 de septiembre, dando como una pregunta que yo la coloqué como la pregunta para el día de hoy. ¿Cuántas personas, por mis faltas como ser humano de omisión y delicadeza,
no se pudieron encontrar con Dios por mi manera de ser? Esa es una buena pregunta para una persona de fe, para un evangelizador, para un catequista, para alguien que trabaja en el campo de la evangelización, que le gusta el apostolado. ¿Cuántas personas por mi manera de ser, por mis faltas de omisión y porque me faltó delicadeza en mi manera de hablar, de decir y de plantear las cosas, por omisión, porque dejé de hacerlo, porque lo pude hacer y no lo quise hacer, porque traté muy mal a esa persona, le dije palabras muy duras y esa persona jamás encontró la armonía de Dios en su vida por alguien que no le estaba dando mal ejemplo? El buen ejemplo lo tenemos en San Juan el Bautista. Bien interesante hoy ese capítulo 11, Evangelio según San Mateo, para ponernos en una sintonía total de la importancia de evangelizar desde el parámetro de la cruz. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, bendición en el nombre del Hijo, bendición en el nombre del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.